Bien, en el día de hoy quisiera invitarlos a reflexionar en tres aspectos que nos presenta las lecturas del día de hoy. No tengan miedo, tengan confianza y den un buen testimonio. En primer lugar, el Evangelio repite varias veces, no solo una vez, sino varias veces: no tengan miedo, no tengan miedo, no le teman, no tengan miedo. ¿Sí? Es una insistencia a que nosotros vivamos en la confianza en Dios. Cuando el Señor nos dice no tengan miedo, no nos está diciendo que asumamos una actitud temeraria frente a la vida, es decir, que perdamos el miedo absolutamente a todo, incluso a aquello que nos puede poner en peligro de muerte o nos puede causar algún daño. No es ese miedo, sino el miedo básicamente al maligno. No tengan miedo a enfrentar lo que tengan que enfrentar por hacer la voluntad de Dios. Y en esa tarea nos presenta el testimonio de un profeta, ¿no? Profeta Jeremías, que es víctima de su propia comunidad. ¿Sí? Ahí podríamos nosotros vernos dibujados como víctimas o victimarios, una de dos, ¿sí? Porque a veces somos víctimas de nuestra propia comunidad, en el sentido de que somos víctimas de lo que se dice en la Escritura en el día de hoy, el cuchicheo de la gente, ¿no? El chismorreo, ¿sí? El chisme es tan complicado y tan destructivo que puede llegar incluso a términos que uno nunca se imagina, ¿sí? Cuando Jeremías empieza a predicarle a su propia gente, pues todo empieza con eso, ¿no? ¿Quién se cree Jeremías? ¿Acaso qué se cree que es más santo que nosotros? ¿O qué es? Ahora, ¿quién le dio la autoridad para que venga a corregirnos? Porque Jeremías solamente quería decirles que iban por mal camino, que se convirtieran. Y a veces aparece en nosotros pues la soberbia, ¿verdad? La soberbia que no nos permite, aceptar una corrección, que no nos permite aceptar un consejo. Y entonces, como le digo, jugamos entre ser víctimas y victimarios, porque cuando alguien dice algo que valdría la pena tener en cuenta para mi crecimiento espiritual, pero al mismo tiempo me causa cierta molestia, prefiero quedarme con la molestia y prefiero a veces incluso criticar al que me está dando un buen consejo. Entonces, el Señor hoy le habla básicamente no al chismoso, sino al que es víctima del chisme, ¿sí? No al agresor, sino al que es víctima de la agresión. Y le está diciendo al que intenta ser un cristiano honesto: no tengas miedo. No tengas miedo, no hay nada secreto que no llegue a saberse, y no hay nada de lo que se diga en lo escondido que no salga a la luz, ¿sí? Es decir, pueden hacer algún tipo de cálculo y de manipulación de la realidad, y a lo mejor muchos de ustedes se han visto envueltos en esa situación. Manipularon la situación y usted quedó como el malo del paseo. No tenga miedo. Dios sabe lo que hiciste. Dios sabe tus intenciones. Dios sabe lo que hay en tu corazón y lo que hay en el corazón de todos. Y al final triunfa el bien. Yo creo que esa es la confianza que hace falta tener, que no necesitamos tomar venganza por nuestra propia cuenta, sino que al final va a triunfar el bien. Y dice el Señor algo muy importante, que eso tiene que ver con algo que es propio del cristiano, y es el testimonio. Tenemos que ser personas de testimonio,
y dice el Señor, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien pueden arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. Es decir, la vida es sagrada, en primer lugar, o sea, hay que cuidar la vida, tanto la vida física como la vida espiritual. Pero cuando se trata de ser cristiano, habrá quien le guste y habrá quien no le guste. De hecho, uno tiene que dar el testimonio en situaciones que sean favorables, como es acá, ¿no? Acá nadie diría, y no le diga al vecino que soy católico, no le diga que yo voy a misa, ¿sí? No, acá todos somos hermanos en la fe, y acá nosotros manifestamos nuestra fe de lo más tranquilos, abiertamente. No tenemos miedo de venir acá y que nos diga el uno al otro, ay, usted vino a misa, ¿no? Somos católicos, o sea, aquí podemos dar un testimonio abierto y tenemos que darlo, ¿no? No debemos quedarnos con nuestro testimonio, incluso en nuestra propia comunidad, en nuestra propia familia, ¿sí? Pero hay otros ambientes donde es más difícil dar testimonio, sobre todo porque pues nos van a juzgar, nos van a criticar, acuérdense la interpretación que hace Jesús del quinto mandamiento. Se ha dicho, ustedes saben que se dijo no matarás, pero yo les digo que no ofendan al hermano, no se enojen con el hermano, no desprecien al hermano. O sea, el ofender, el despreciar, el enojarse hace parte del quinto mandamiento de no matar, ¿sí? Entonces, por eso quizás ahí es cuando empezamos a tener miedo a que nos maten con los malos comentarios, a que le hagan daño a nuestra alma. Y muchas veces, por evitar eso, simplemente callamos o incluso dejamos que aquello que está diciendo aquella persona que no es correcto, podamos decir nosotros, sí, está bien, o sea, para no pelear, está bien. Y entonces dejamos de dar el testimonio. El Señor dice, no tengan miedo. Y ese testimonio, ese no tengan miedo, es lo que asumieron los mártires. Ellos literalmente entregaron la vida por el Evangelio, entregaron la vida por nuestra fe. Ahí vemos, por ejemplo, a San Esteban, el primer mártir de la iglesia. ¿Cómo fue esa muerte? Mientras lo apedreaban, él seguía predicando, él seguía hablando de Jesús, y él decía, veo al Hijo del Hombre en el cielo, y los ángeles suben y bajan. Y en sus últimos momentos, con sus últimas fuerzas, dice prácticamente lo mismo que dice Jesús, ¿no? Ya cuando está muriendo le dice al Señor, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Se necesita confianza para poder dar el testimonio. Porque si nosotros no tenemos plena confianza en Dios, quizás decimos, bueno, Dios me ayuda hasta aquí, pero de aquí para adelante yo no estoy seguro. Mejor me aseguro con mis propias fuerzas, ¿sí? O como hacen algunos, mejor me hago una limpia, ¿sí? O sea, hasta aquí tengo la seguridad de Dios, pero de aquí adelante, como no tengo la seguridad de que Dios me va a ayudar, entonces empiezo a acudir a otros medios que finalmente lo que hacen es que pierda yo la fe y la confianza en Dios. Tenemos muchos testimonios de mártires que nos han dado ejemplos increíbles de fe. Tenemos, digamos, en el siglo pasado, en las guerras civiles, incluso en México, que ustedes saben que por esa famosa ley Calles que acabó o sea, se fue en contra de la Iglesia Católica, fueron muchos los mártires, y quizás uno de los que más reconocemos es
San José Sánchez del Río, que es el niño que logra ser mártir y acepta todos esos martirios por la fe que tiene en Jesús y no niega su fe ni siquiera en esos martirios tan violentos que le hicieron. El decir de ese niño es simplemente: nunca fue tan fácil ser santo, nunca fue tan fácil ir al cielo, ¿sí? Entonces, ellos tuvieron que hacer ese tipo de martirios, ese tipo de sacrificios. Pero ¿cuál es el sacrificio que nosotros tenemos que hacer? A nosotros nadie nos ha dicho que si vamos a misa nos matan. Hay muchos cristianos que sí se lo han dicho. Hay muchos lugares donde sí han cerrado iglesias. Vemos Nicaragua nada más. Tantos sacerdotes y obispos que están encarcelados simplemente porque no se callaron y porque siguieron pregonando su fe. Ahí vemos la historia de un gran obispo que tenía la oportunidad de salir del país, ya lo tenían prácticamente en el aeropuerto. Váyase, monseñor, que esto está feo aquí por acá. Yo no me voy, yo me quedo. Ahí lo tienen en la cárcel. Pero es eso, el valor que se necesita para poder anunciar a Jesús. Unos tendrán que dar unos testimonios inmensos, pero la vergüenza sería que nosotros, que no tenemos más que dar el testimonio de decir soy católico, no lo hagamos. Esa sería la vergüenza más grande. La vergüenza más grande sería que uno que tiene la facilidad de ir a misa, la libertad de ir a misa, la libertad religiosa, y que uno tiene todas las posibilidades, que tiene la iglesia, que tiene el carro, que tiene todo, diga no voy, y deje de dar ese testimonio tan bonito. La vergüenza sería que los jóvenes se atrevan a decirle al papá: ya no tengo ganas de ir a misa, ya no tengo ganas de ir a misa. Cuando su niño o su niña le diga: ya no tengo ganas de ir a misa, dígale: no te preocupes, hijo, es normal no tener ganas. Y si él te dice: entonces puedo faltar, dices: no, vas sin ganas, ¿sí? Vas sin ganas, no pasa nada, no hay necesidad de ir con ganas, está bien, es normal que no tengas ganas, pero vas sin ganas, ¿sí? Entonces a lo mejor es mucho más productivo, porque si ir con ganas ya es un sacrificio, ¿cómo será ir sin ganas, verdad? Debe ser un sacrificio mayor. Pero eso, o sea, esos pequeños sacrificios son los que hacen que nosotros podamos tener ese testimonio que es necesario en la vida cristiana. 3 cosas, básicamente: no tengan miedo y tengan confianza. Dice la palabra de Dios que el Señor tiene contados hasta todos nuestros cabellos, ¿sí? Para algunos, pues le es más fácil, ¿verdad? Y otros será más difícil, pero es simplemente que el Señor tiene en sus manos la protección absoluta de todo nuestro ser. Entonces, cuando nosotros nos sentimos absolutamente protegidos por Dios, ¿cuál es el problema? Tener confianza. No tengan miedo, tengan confianza y den un buen testimonio. Dar un buen testimonio no es otra cosa que lo que decimos a diario: pórtate bien, pórtate bien.